Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director del Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, jefe de redacción. Y nada, para empezar por el principio vamos a irnos ya a la primera sección y los NSQ, ¿no? ¿Qué está pasando con esta gente? ¿Qué está pasando con nuestros amigos fascistas? Que de vez en cuando los vemos un poquillo, ¿no? Haciendo sus cositas, pero no los vemos ya tanto como antes. Y en cambio, de vez en cuando nos vienen noticias bastante grandes de cosas que están organizando, de que la policía los pilla en alguna situación relacionada con armas o demás, y por lo tanto, pues bueno, no merece ni mucho menos perderlos de vista en el radar. Y para ello hemos traído a una persona que los ha cubierto en multitud de veces. Hablamos de un fotoperiodista y videoperiodista de Barcelona especializado en vivienda, derechos sociales, conflicto, inmigración y, por supuesto, extrema derecha. David Melero, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigo? Un placer volver a tenerte por aquí. Para mí es un gusto estar aquí porque, bueno, cada vez vemos como los NS o los nostálgicos están más presentes en nuestras redes sociales y, hostia, al final yo veo muchos hilos vuestros que no paran de combatirlos, que no paran de poner un poco los puntos en las IES, ¿no? Y creo que eso es importante porque no se pueden pegar espacios como son las redes sociales, que nosotros quizás no tanto, pero creo que las generaciones más nuevas que vienen detrás nuestro están mucho más acostumbrados a usar las redes sociales como un medio de comunicación. Y eso es un problema si no tienes un espíritu crítico suficientemente forjado como para saber separar la información de la desinformación. Efectivamente, la verdad es que el problema de la desinformación, los chavales y estos grupos es enorme, ¿no? Y más cuando ya directamente una persona afín a ellos compra una red social y hace que sea invivible para cualquiera que no Sí, piensa sí. lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos y seguiremos. Para quien no te conozca, David, pues háblanos un poco de quién eres, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu faceta de trabajo y por qué se relaciona, ¿no? Con la extrema derecha. Sí, mira, yo soy un periodista especializado en fotoperiodismo y videoperiodismo. Y bueno, mi inquietud en el periodismo va sobre todo en todo lo que va en torno a los derechos sociales, temas a los cuales la gente se ve afectada, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí el periodismo es visibilizar, también es incluso denunciar, ¿no? Y con mi forma y mi perspectiva de entender el periodismo, pues yo me dedico básicamente a ir a manifestaciones, a ir a desahucios, a hacer entrevistas a personas que están en un momento en el cual hay alguna negligencia política, administrativa o racial que le afecta y creo que en ese momento esa persona o ese colectivo o ese edificio o ese grupo de personas merecen un reportaje, un artículo para dar altavoz a su... Que no olvidemos que el periodismo puede llegar a hacer cambios si se hace con una intencionalidad y de forma honesta y se hace mucho eco de un problema, podemos llegar a incluso cambiar las cosas o hacer que una situación de una persona se pueda llegar a solucionar o a suavizar, ¿no? Entonces esto es lo que hay que aprovechar y dar eco. Y bueno, sobre también temas de conflicto, guerras, he estado en Ucrania 4 veces cuando el 24 de febrero del 22 Rusia entró por el norte, he estado en Israel y Palestina 2 veces, que bueno, en la Cisjordania ocupada también hay muchos MS, es decir, colonos. Y correcto. Y nada, pues en vivienda, desahucios, un poco todo aquello que afecta a los derechos sociales y a la dignidad de las personas, ¿no? Eso es en lo que Pues yo al menos me estoy focalizando desde hace ya 4 o 5 años. la verdad es que está muy bien, ¿no? Y nos recupera un poco la fe en el periodismo, porque la verdad, en los últimos tiempos, o quizás desde siempre, ¿no? Pero antes, pues bueno, es una correa de transmisión del poder en la mayoría de casos, ¿no? Porque tiene el dinero para comprar voluntades y para pagar a esos periodistas. Y bueno, parecía que hace 40 o 50 años el periodismo era otro poder, ¿no? Un cuarto poder conjunto con los medios, en base porque controlaba, ¿no?, lo que hacían los poderosos, y ahora no parece mucho que vaya en esa dirección, ¿no? Quizás es que no tienen ya los alicientes que tenían en los años 80
para plantear que Occidente era un paraíso de libertades, ¿no? Y donde las cosas se hacían de manera justa. Algo pasaría de los 80 a los 90. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a entrar al meollo, ¿no? Al caso, porque ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando con la extrema derecha en general? La extrema derecha ya se ha normalizado, ¿no? Es algo que ya sabemos, está presente en todos los parlamentos relevantes, está presente en algunas presidencias importantes, señalar pues Estados Unidos, Italia y Argentina. Y eso ha hecho, pues bueno, que se normalice, ¿no? En el sentido común, etcétera, etcétera. Y esto hace que unos grupos que antes focalizaban bastante atención, porque eran bastante llamativos, hablo de los NS, ¿no? Pues ahora mismo ya no centren tanta atención, ¿no? O pasen más desapercibidos. Y esto, pues a su vez, puede tener varias razones, ¿no? Pero es interesante ver un poco por dónde va esta gente, porque la verdad es que son los más peligrosos. Es decir, no los más, ojo, en el sentido de su capacidad para influir en la sociedad y llevarla a regímenes dictatoriales, que eso desde luego la extrema derecha parlamentaria, pero sí que es verdad que conforme la sociedad se radicaliza y la extrema derecha se normaliza, es esta gente la que puede acabar siendo la punta de choque de destrucción física de oponentes. Es decir, ya lo han hecho, o sea, de hecho, estos años ya han habido varios atentados y ataques de personas de extrema derecha, y generalmente todos eran concretamente NS, ¿vale? Entonces, pues es un gran peligro, ¿no? Que estos grupos cuenten con todo este amparo institucional, porque amparan su violencia, que es lo que los diferencia más de la extrema derecha parlamentaria, ¿no? Este peligro. ¿Vosotros cómo veis este tema? ¿Cuál es vuestra sensación respecto a estos grupos ahora mismo? A ver, es un tema que ya se viene viendo desde hace tiempo, ¿no? Desde la creación de medios de comunicación, pseudomedios de comunicación como Estado de Alarma, la Gaceta de la Iberosfera, desde Vito Quiles a Javier Negre, al pesado del Bertrandongo y después también que si periodista digital o, perdón por poner nombres, pero bueno, son gente que al final está calando en las redes sociales que no veas. No sabemos si la mitad son bots o no, pero bueno, ahí están sus interacciones y sus historias, ¿no? Y ostras, claro, a mí como parte del colectivo de lo que es el periodismo en sí, me da un poco de vergüenza, ¿no? Un Rubén Pulido también, que no para de hacer análisis y gráficas con números que muchas veces son más inventados que otras historias, y que al final parece que cuando una persona llega aquí, todos los inmigrantes han venido en patera con 5 machetes y 4 revólveres, cuando en la realidad la mayoría de personas que, por ejemplo, llegan aquí a España de forma indocumentada y que de alguna manera vienen a intentar forjarse un futuro, esa gente lo hace vía aeropuerto, llega en avión, están sus 2 meses como turista, como en cualquier país, y se quedan. Ahí es cuando entran en la... Bueno, que hemos de entender que hay muchas personas que están obteniendo todo este poder que dices tú, mediático, fuera de las instituciones, y que hacen mucho daño, y lo hacen vía la desinformación. Los medios de comunicación mayoritariamente están financiados por la institución que está gobernada o por Vox o en Cataluña Alianza Catalana. Hay muchos partidos que básicamente están financiando esos, llámale chiringuitos, llámale medios de comunicación, que lo que hacen es hacer la desinformación para que luego la gente que pues a lo mejor está trabajando, sale a las 6 de la tarde, pues no tiene tiempo a contrastar entre una noticia del País, del periódico de La Vanguardia y del Mundo. ¿Qué hacen? Pues se creen lo primero que ven en Twitter, que tiene un poco de vitalidad. Y eso me parece una de las acciones más potentes que los NS, o a mí me gusta más llamarlos nostálgicos, tienen a día de hoy para llevar la narrativa de todo un poco hacia su ideología. Adrián. A ver, a mí lo que me preocupa de esta cuestión, porque al final a mí me recuerda un poquito a la pirámide
sobre violencia y, ¿no? O a los famosos icebergs, que es una analogía que me ha gustado siempre mucho. Que, claro, al final, cuando hablamos de discursos de odio, desinformación, radicalismo de derechas y todo esto, siempre hay varias capas, ¿vale? Podemos simplificar y llamarle nazi a todo o fascista a todo y ya está. Pero en realidad cada uno de estos grupos, cada una de estas colectividades, cada uno de estos discursos cumple un papel. Y además, incluso a veces hay enfrentamientos entre ellos, ¿vale? Porque, por ejemplo, Vox es marcadamente sionista, mientras que el nacionalsocialismo clásico, pues evidentemente no lo es, ¿vale? No obstante, sí que comparten discursos y elementos comunes. Entonces, sí que hemos visto, y es un poco lo que hemos abierto, ¿no? A partidos políticos como Vox, que digamos acaparan a nivel institucional y parlamentario el discurso ultraconservador, ¿vale? Y luego también tenemos pues los grupúsculos que operan a través de redes sociales, los foros de debates, los canales de divulgación, que se encargan también de difundir este tipo de discursos, pero que no constituyen ningún grupo organizado, pero que bueno, que dan voz, ¿no? Como también influencers, etcétera, que son como una de sus patas mediáticas. Tenemos estos pseudomedios, que también se retroalimentan, y en muchos casos incluso están financiados por la derecha tradicional, cosa que, bueno, pues hay que darle una vuelta, ¿no? Porque el Partido Popular, y más concretamente ayuntamientos y comunidades de Partido Popular, como es la Galicia de Feijóo, la Comunidad de Madrid de Ayuso o el Ayuntamiento de Almeida, dan miles y miles y miles de euros a medios como, pues eso, Periodista Digital, Estado de Alarma, etcétera, que se ha demostrado por activa y por pasiva que difunden mentiras para apoyar una narrativa muy concreta. Pero es que además luego están los cachorros, ¿no? Es decir, es un montón de organizaciones, como es Núcleo Nacional y otras tantas, como es Revuelta, que está es muy cercana a Vox en este caso, pero hay otras que no están tan cercanas. Tenemos muchas más, igual que tenemos partidos políticos pequeños, tenemos Hacer Nación, teníamos Bastión Frontal, hay un montón, ¿vale? Pero que luego, a la hora de la verdad, hay una relación clarísima. Y de hecho, uno de los grandísimos ejemplos que hemos visto ha sido en la Dana de Valencia, donde a través de Revuelta se ha articulado una estructura aliada con los grupúsculos de ultraderecha de toda la vida de aquí, fascistas, abiertamente fascistas además, que son los que han favorecido que Revuelta haga su trabajo mediático para el discurso de Vox. O sea, estamos viendo pues eso, a neofascistas y a neonazis lamiéndole el culo a los partidos parlamentarios para difundir un determinado discurso. Y se han apuntado, pues los pseudomedios, se ha apuntado aquí todo Cristo para vender un relato que evidentemente Valencia no te lo compra, pero sí te lo compra gente de fuera, esa narrativa. Y para mí esa relación es clave porque, por ejemplo, aquí hemos visto más de una vez que personas que han detenido por posesión de armas o por presunto intento de asesinato o vinculadas a algún tipo de grupúlo presuntamente violento, etcétera. Luego resulta que tenían algún tipo de relación con Vox o habían pasado por Vox o habían estado en contacto con Vox. Y dices, joder, por ejemplo, los que atacaron la sede de Podemos en su momento, o los que pusieron, o el francotirador este que quería asesinar presuntamente a Pedro Sánchez, aunque él decía que no y demás. Y claro, yo siempre pienso lo mismo. ¿Qué pasaría si alguien que ha tenido un mínimo contacto, por ejemplo, con Bildu, cometiera un acto violento? O se le pillara con presuntas intenciones de hacerlo. Nos hablaría de otra cosa, ¿sabes? Sin embargo, Vox, aparte de todo esto, aparte de esa relación que tiene de connivencia, es que tiene dentro a gente que viene de grupos nazis. Sin ir más lejos, el líder que han puesto ahora de Solidaridad viene del movimiento social republicano, ¿vale? Gente que viene de Falange Española. Quiero decir, es que en Ferraz, que fue las manifestaciones y las protestas de Ferraz frente a la sede del PSOE en Madrid, que es una serie de protestas que Vox impulsó, está trufada de elementos ultra radicales, pero muy, muy, muy radicales. Y están directamente... Ahora Vox se ha alejado un poquito por lo obvio, pero por ejemplo estuvo el vicepresidente de Castilla y León, en ese momento todavía vicepresidente, apoyando las protestas. No, estoy a título personal.
Pero esa gente es fundamentalista, católica, nacionalsocialista, están los carlistas ahí también. O sea, gente que iba que si con un escudo con la bandera de España, que si una bandera de España con un agujero, que si vestido de los tercios de Flandes besando una cruz. Madre mía. Y dices, claro, pero cumplen un papel que yo creo que es negativo para la extrema derecha en su conjunto, pero es verdad que tiene también como una función de generar una estructura para ese discurso y sobre todo atraer a la gente joven con promesas de, pues bueno, servir a la patria, la unidad de España, ayudar a la gente. Y bueno, uno de los movimientos maestros que tuvieron durante la Dana de Valencia, sobre todo a través de Revuelta, es que Rocío Bueno, Roro, la influencer pseudo tradwife, que siempre cocina para su novio Pablo, se puso a ayudar en lo de la Dana en colaboración con Revuelta. Y dices, es que son unas operaciones de marketing que solamente puedes hacer si tienes dinero e influencia detrás. Ese es el peligro que yo veo realmente de los grupúsculos radicales. Y de que últimamente van a provocar una incidencia todavía mayor y creciente en la radicalización, especialmente de la gente joven. Y porque al final, si esos grupúsculos hacen algún tipo de acto violento o la lían en algún momento o se equivocan, pues bueno, pues no pasa nada porque al final te puedes distanciar de ellos. Pero, por ejemplo, es que sin ir más lejos, Vito Quiles usó la sede de España 2000 para repartir enseres, alimentos y demás. Y nada, eso es lo que a mí me preocupa. Yo sigo un montón de canales de Telegram, por ejemplo, y de grupos así, pues eso, que se manejan discursos, sobre todo discursos mega racistas, mega machistas, donde se vierten amenazas e insultos constantes a políticos conocidos, donde se anima abiertamente a la violencia, donde cuando pasa algo malo a algún político de derecha, de izquierdas, se celebra, donde se habla abiertamente de organizar actos violentos, donde se miente abiertamente sin ningún tipo de tapujo, donde se vierten teorías nazis, conspiraciones, bulos y se alimenta el odio de una manera increíble. Y esos grupos van creciendo y van creciendo y van creciendo y ahí están. Pues en esos mismos grupos y canales de Telegram es donde se articuló, por lo menos en Valencia, la ayuda para la Dana. Esos mismos grupos donde vertían odio constante, son los que luego contactaron con Revuelta para hacer todo este tipo, para trasladar ese tipo de ayudas. Uno de ellos fue uno de los grupos más conocidos, aunque evidentemente no es muy numeroso, es Devenir Europeo. Devenir Europeo es un grupo que viene de la CEDADE. La CEDADE, el Círculo Español de Amigos de Europa, fue durante los años 60 y 70 probablemente el grupo neonazi más importante de toda Europa. Y eso evolucionó a otra asociación, ahora no recuerdo cómo era, el Centro de Estudios Indoeuropeos, y de ahí se evolucionó al Devenir Europeo, que no deja de ser una asociación cultural, no me los imagino yo ejerciendo la violencia, pero sí que hicieron proselitismo de ideas nacionalsocialistas cuando repartieron alimentos, enseres y demás. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto, más allá, porque no dejan de ser 4 desarrapados, es uno, aunque sean 4, pues si le joden la vida a una persona ya es preocupante, sinceramente. Pero sobre todo la campaña de marketing que le hacen a la extrema derecha parlamentaria para hacerla percibir como aceptable y dentro de los márgenes democráticos. Y sobre todo la impunidad con la que actúan y con la que difunden un discurso de odio que últimamente, y como siempre decimos aquí, que Juanfran lo recuerda mucho, se termina traduciendo en un aumento de los delitos de odio. Efectivamente. No sé cómo lo veis. Sí. A mí, bueno, todo esto tiene un poco de relación, ¿no?, con lo que ha dicho David un poco al principio, y es como hay un tema preocupante, que es cómo parece que esta extrema derecha, por un lado, ayuda a normalizar más a la otra, ¿no?, se retroalimentan, una extiende sus ideas y la otra la hace parecer más admisible y permisible porque entra dentro de los márgenes, ¿no?, de lo que debe ser, y a su vez cómo la parlamentaria ayuda, ¿no?, que es lo que ha dicho un poco David al principio, a que estos discursos sean cada vez más visibles en redes, ¿no? Yo creo que
claro crecimiento de estos grupos y sobre todo de su seguimiento, porque recordemos que los NS, quitando alguna excepción histórica como Alemania o Italia, casi siempre se han distinguido por no ser demasiada gente, ¿eh? La mayoría de países nunca han tenido demasiado éxito, ni siquiera algunos que acabaron de dictaduras títeres del pintor austriaco tuvieron demasiado éxito. Es decir, fueron grupos pequeños, como Ustacha, por ejemplo. En cambio, en redes, ahora parece que su discurso sea muy potente, y eso que las redes actúan contra todo con los discursos de este tipo. Con los discursos no, perdón. Con la iconografía visible de este tipo, enseguida actúan los algoritmos, lo cual también te impide divulgar en contra, porque el algoritmo no distingue, ¿no?, una cosa de la otra. Exceptuando el caso de X, que es verdad que X se está convirtiendo cada vez más en Gab o Parler. Es decir, yo creo que en un año aquello va a ser totalmente inhabitable para alguien que no sea de extrema derecha, porque ya lo es decir, ya es una auténtica barbaridad cómo te metes. No sé, es que yo antes me salían cuántos perfiles de extrema derecha, no sé, me salían 5 o 6 por cada tweet que no, pero es que el otro día eran todos. Era una locura, ¿no? Claro, también mucha gente de izquierda se ha ido y mucha gente también tan politizada ha decidido irse, y aquello está convirtiendo en un vertedero que siempre fue el plan de Elon Musk. Ojo. Este discurso es cada vez más visible con perfiles, en muchos casos, fantasma, porque casi nunca muestran la cara, que extiende, ¿no?, esta manera de pensar. Pero esta manera de pensar también lo que tiene la normalización, tiene que cada vez puedan mostrar más la cara, ¿no? Es decir, puedan aparecer más sin censura. Porque, por ejemplo, hay fascistas que sí que lo dicen, que son y hacen proselitismo de ello, pocos, ¿vale? Como por ejemplo Pugilato, que habéis comentado por aquí. Pero hace nada, pues nos hemos enterado, hemos confirmado que España Bola, la cuenta de propaganda neofascista afín a Vox, porque también hace montajes con cosas nazis y con cosas de Vox juntas, ¿vale? Pues resulta que es Pau Ruiz, un asesor de Vox, que esto ya lo sabíamos, pero tenemos confirmación. Y ahora, pues se ha vuelto a confirmar, ha salido en varios medios, y este asesor de Vox ha dicho, pues sí, soy yo, y se ha puesto su foto de perfil. Y dices, tío, que eres un auténtico NS. No es que te digamos o qué tal, no, es que lo eres. Te tengo que hacer vídeos de estos 3 o 4 años. ¿Qué pasa, no? Y parece que no hay ningún escándalo social, ¿vale?, al respecto, o este es mucho menor que antes. Entonces, pues también es relevante esta normalización, porque yo creo que, claro, desde luego en lo que ya estamos es en la normalización absoluta del fascismo, que siempre ha sido una de las ideas de la extrema derecha. Es decir, que todo esto al final iba a ayudar a normalizar todo lo que ocurrió hace 100 años, ¿vale? Y sobre todo a normalizar sus ideas. Pero yo estoy seguro que aunque ahora mismo personajes siguen siendo deleznables por una mayoría, se está intentando que dejen de serlo, ¿no? Es decir, por su memoria sea cada vez más admitida. Esto lo vemos más en América Latina con las dictaduras, pero yo creo que lo vamos a ver también con líderes ultras europeos, que hasta hace poco, vamos, era imposible decir que bien, y cada vez empiezas a oír cosas más salvajes de ellos, ¿no, David? Sí, totalmente de acuerdo con esto. Quiero hacer un poco un breve repaso con lo que hemos dicho hasta ahora, ¿vale? Primero, empezando por cuando habéis hablado del tema del sindicato, bueno, pseudo sindicato de solidaridad en Valencia. Bueno, yo recuerdo en esa manifestación en Paiporta, el día que vino el rey, que vino Sánchez, que estuvo Mazón. Bueno, casualmente las pedradas más fuertes que le iban hacia el rey o hacia Amazon eran de peña que iba tapada por todos los lados, y había peña con simbología de la camiseta de Save Europe, la cruz gamada, o alguna persona que directamente dijo viva el rey y te hacía una salutación romana así por la cara, ¿sabes? O sea, sí. Eso para empezar, que esa gente la veías los días de más mediatización, pero realmente luego tú ibas por las calles de Cataluña. Es que yo estuve haciendo reportajes diversos días por todo lo de la Gran Valencia, y la mayoría de peña era gente que había venido caminando
desde Valencia, que caminaba esos 20 minutos por el puente hasta llegar a Catarroja, hacia Paiporta, y la peña era gente normal y corriente de Valencia, no era gente que iba a hacerse propaganda, ¿no? Como los que hablamos desde la gente de solidaridad, pero hablamos también de influencers como no solamente la Raro esta, sino la gente que a lo mejor se hace llamar, que está un poco más alejada políticamente, pero que al final da alas y da promoción a esto. Hablamos de un Rubén Gisbert, hablamos de un Ángel Gaitán, gente además muy vinculada con todo el tema de turbocapitalismo, ¿no? Que al final creo que siempre va de la mano, ¿no? El turbocapitalismo con la eliminación de los derechos de igualdad de las personas, ¿no? Y de lograr una sociedad más transgresora, más justa, ¿no? Y después hemos hablado también del tema de... perdón, que voy muy a saco, pero... sin problema. Creo que es lo que documento in situ, ¿no? Que es lo que da valor un poco a mi testimonio, ¿no? Cuando estoy en los lugares cuando pasan cosas. Nos remontamos un poco a lo de Ferraz, ¿no? Si hubiera sido una moción de censura que era lo que se quería lograr, ¿no? Se quería lograr que el PSOE en este caso se desestabilizara. ¿Por qué? Porque también estaban apoyados gracias a esos escaños de Cataluña que les daban la gobernabilidad. Pero si no hubiera sido por eso, o a la inversa, imagínate que fuera el PP o otro partido. Claro, yo no sé hasta qué punto las manifestaciones hubieran existido igualmente, o si a lo mejor la Falange no se hubiera manifestado, ¿sabes? Al final también lo hicieron por pura ideología y por pura necesidad de demostrar que siguen vivos, ¿no? De alguna manera, y bueno, como delante de la sede del PSOE, las salutaciones, lanzando objetos a la policía como si, no sé, como si se les fuera, parecía eso que se acabara, que estuviera enterrado Franco allí, ¿no? De alguna manera, y decir, hostia, ¿qué necesidad de agitación tienes que realizar? Y después, por otra parte, cuando hemos ido al final hacia un tema más internacional, yo, por ejemplo, cuando estuve cubriendo la guerra de Ucrania, ¿no? La salida de migrantes hacia Polonia, que era el primer país europeo más seguro para la población ucraniana poder salir de allí. Hostia, yo el primer día que llegué a Polonia, a la población con la que hacía frontera, lo primero que cubrí al llegar allí, literalmente, era que habían hordas de hooligans, de NS de Polonia, que estaban literalmente haciendo cacería a cualquier migrante que llegara de Ucrania, pero con ¿cómo se llama eso? Con rasgos asiáticos, rasgos de piel oscura, ¿no? Que, bueno, y al día siguiente fuimos a entrevistar a comercios locales de Polonia, pero claro, allí en Polonia ya sabéis cómo está la política, no hay que decir mucho más, y básicamente la peña allí pensaba que, bueno, es que si una persona de piel oscura está a las 5 de la tarde cerca de un colegio, es que está esperando a que salga tu hija del colegio para violarla, y es como, ¿en serio estos discursos son los que te han calado a ti? Pero bueno, después te das cuenta de quién está gobernando allí, ¿no? Y entiendes un poco de qué va la movida. Sería un poco esto. Sí, no, la verdad es que, a ver, es muy interesante, ¿no? Y ver cómo estos discursos racistas se propagan. La realidad es que, bueno, aunque estamos bastante atentos a lo que ocurre con Vox, con el Vice y demás, estos grupos siguen haciendo camino. Además, siempre están intentando aprovechar cualquier abertura para colarse en la sociedad. Lo vimos en la Dana, ¿no? Haciendo caridad, sea directamente cofinanciados por otras organizaciones o demás, pero no es esto una rareza, es lo que llevan haciendo los últimos 10 o 15 años. Es decir, con el movimiento independentista también ha pasado esto, con la migración, con la ocupación, hablamos de Desocupa y de otros entes, ¿no? Efectivamente, con el movimiento de desocupación, movimiento empresarial de desocupación, ¿no? Que básicamente la gran mayoría son NS declarados. Luego, por ejemplo, no hay que irse muy atrás, no sé si os acordáis de la pandemia, la mayoría de grupos, o buena parte de los grupos negacionistas, o grupos contra los confinamientos, o grupos antivacunas, resulta que eran partidos, organizaciones
de estas características, ¿no? Y de hecho, unos años antes, como estrategia, lo que utilizaron fueron los grupos de caridad, ¿no? Las famosas comidas solo para españoles, alimentación o objetos solo para españoles, que esto lo puso más de moda Hogar Social en Madrid, pero que también se popularizó entre los distintos grupos NS o fascistas varios, y fue una táctica de mierda, en mi opinión. La verdad es que yo creo que pues, no sirve para mucho, pero oye, han estado ahí. La verdad es que intentan poco a poco normalizarse, ¿no? Y yo creo que un punto, no de inflexión, pero sí que demuestra que tienen más recorrido que antes, porque hasta la fecha, la verdad es que los partidos netamente de estas características, hablamos de España 2000, hablamos de Democracia Nacional, la verdad es que se caracterizan por ser partidos con muy poca gente. Tienen pocos militantes, muy pocos cuadros, muy poco músculo, en definitiva, ¿no? Pero esto, si bien no es que haya cambiado brutalmente, sí que ha tenido un cambio con una nueva formación, que no hemos comentado, que es Núcleo Nacional. Para sorpresa de nadie, tras las manifestaciones de Ferraz de Noviembre Nacional, pues acabó surgiendo un grupo que cogía tanto las dos letras NN como parte de la iconografía de esas manifestaciones y las hacía suyas en forma de partido NS, ¿vale? Porque además son abiertamente. De hecho, en sus discursos pues nombran veladamente al pintor austríaco, sus teorías, su iconografía. Y aquí es importante recordar que en Noviembre Nacional 2024, que fue un gran fracaso, la verdad, las cosas como son, mayor fracaso del que yo me esperaba, pero fue un fracaso. Lo único reseñable es que esta organización hizo una manifestación y al menos fueron unas 1000 personas, ¿vale? Todas ellas, pues hombre, un grupo de la mayoría hombres, bastante jóvenes, la verdad. Y si bien 1000 personas, 1000 NS, no es un número que digas, bueno, menudo desborde, ¿vale? Sí que es verdad que es un grupo llamativo para una sola organización en un solo momento, dado que esta gente reunir a 300 personas hace 4 años ya les costaba, ¿vale? Cuando iban abiertamente con sus siglas. Entonces, lo que está claro es que todo este trabajo que se ha hecho desde la fachosfera, ¿no? Todo este discurso de influencers, de pseudomedios, de partidos como Vox para normalizar estas ideas, pues han hecho camino y han hecho que esta gente sea cada vez más admisible en la sociedad. De hecho, esto decían comentándolo un par de NS en un programa de Twitch. No sé si era Pugilato uno de ellos o no era. Creo que del grupo este que se disolvió de chavales fascistas, que decían que ellos no estaban de acuerdo con Vox y tal, pero que Vox era una oportunidad para extender su idea, ¿no? Y hacer un hueco al final. Pues en ese camino estamos ahora, ¿no? En esa normalización del fascismo que puede hacer que estos grupos sean cada vez más normales y más admisibles socialmente. Sí, exactamente. Y no solo eso, al final el discurso de la reacción te lo están colando incluso dentro de las ideas de izquierdas, que es una cosa que me alucina, que es el rojipardismo, que bueno, que ha existido siempre, pero es que da igual por donde te muevas, que llega un momento que cuando el discurso de odio, sobre todo el racista y el antifeminista, que yo creo que son los que más se utilizan, han sido adoptados por formaciones como por ejemplo el Frente Obrero, que es que no tiene mucho sentido. O sea, aquí hay una cuestión clara. Yo lo dije ayer en el podcast y lo voy a decir aquí, que yo a nivel macro lo que estoy viendo es que estamos en un ciclo político con una crisis brutal de nuestra civilización. O sea, hay cosas que no están funcionando, las estamos ignorando. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo el país saca un artículo de que prepares tu mochila de supervivencia, porque yo qué sé, igual pasa algo, ¿sabes? Ya sea una crisis climática o un bombazo, pero algo de esto puede pasar. Y tú, muy bien. Este es el orden liberal del capitalismo, ¿no? Que me prepare con una mochila por si acaso me matan. Muy bien, maravilloso. Y claro, eso unido a muchos otros problemas, como el cambio climático, la discriminación o la desigualdad que no dejan de aumentar. Es decir, un sistema que te prometía que iba a ir todo a mejor, pues Suprema da faca no va por lo que sea, no va bien por lo que sea, ¿vale?
Y además con un motor, que son los combustibles fósiles, que ya sabemos que, uno, se va a acabar, dos, aunque no se vaya a acabar, como lo sigamos utilizando, pues tenemos otros muchos problemas. Entonces estamos en un punto de inflexión gordo que ya se lleva avisando desde los años 50, 60, 70 y nosotros ahí. Y esta gente, ¿qué hace? Decir, bueno, pues no pasa nada, si todo va mal, no es culpa de que el sistema esté en crisis, es culpa de Pedro Sánchez, en cada país pues culparán a alguien, es culpa de la inmigración, es culpa del feminismo, es culpa de ese que tienes ahí al lado que no piensa como tú y está haciendo decaer los valores occidentales. Están utilizando una estrategia que ya lo hizo el fascismo y el nacionalsocialismo en los años 20, años 30 para justificar sus mierdas y no apuntar a los verdaderos culpables, que es A, el sistema, B, quien apoya el sistema, que son las élites económicas, etcétera. Entonces, claro, el problema es que hay un montón de gente frustrada porque la vida es una puñetera basura. Por mucho que nuestra vida ahora tenga mucha mejor calidad, etcétera, evidentemente, pues hay niveles y niveles, pero es verdad que la mayoría de la gente se levanta para trabajar 8, 9, 10 horas y reza para que llegue el fin de semana para tumbarse, poner la lavadora y tener alguna mañana libre para hacer algún trámite al banco. Esa es la vida de la mayoría de la gente. Y a ver si entre medias me puedo criar un hijo o dos. La frustración y la problemática que esto genera, directamente derivada del sistema capitalista, estos discursos de odio y estos grupúsculos la aprovechan para intentar alargar la vida del sistema, consciente o inconscientemente. Porque muchos se creen que de verdad están salvando el mundo. Entonces, es mucho más fácil señalar al inmigrante que viene aquí a ganarse la vida como el culpable de todos los males, o al que piensa diferente y no entiende muy bien lo que está diciendo, o el que te ha prometido que la cosa irá bien y no le ha salido bien la jugada, que replantear que a lo mejor pues tenemos que hacer las cosas de otra manera y que las personas más privilegiadas, que son especialmente la gente rica, se replantee su modo de vida. No es de extrañar que precisamente este tipo de personas sean las que están financiando con un montón de pasta a partidos como Vox y partidos institucionales y parlamentarios, que luego todos tienen relación de una manera o de otra con grupúsculos nazis y fascistas. Y no solamente pasa con Vox, pasa también en Alemania con la Alternativa para Alemania, pasa en Reino Unido con el UKIP y otros partidos, pasa a todos los niveles. Y es exageradísimo como... decir, si es que yo, por ejemplo, pongo otra vez el ejemplo del podcast de la Red Pill, ¿vale? A ese tío las donaciones a J. Red Pill, aunque pasa con muchos otros podcasts y muchas otras personas, ese tío recibe a veces donaciones únicas, de pam, te doy dinero, de 400 euros. Y ya está. Yo creo que 400 euros es más o menos lo que puede ingresar al descubierto en un mes. Quizá un poquito más. Con suerte. Pues hay un tío que abiertamente... Hay un tío ayer que en el podcast de la Red Pill, que lo veis al final del programa a los que os queréis quedar, que rompió un billete de 100 euros en directo. Entonces tú me estás diciendo que esas son las personas que representan a la mayoría de la población. Un tío que se puede permitir romper un billete en directo o financiar un podcast. Entonces, vamos, está muy claro lo que está pasando ahí. Cómo se habla desde privilegio y cómo a costa de la vida de los demás y de los derechos de los demás y de la calidad y del futuro de nuestra civilización y de nuestra especie y de nuestra sociedad, van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Y eso es lo que se esconde de fondo con todos estos grupúsculos de mierda que son siempre los mismos, y es verdad que son muy minoritarios, pero ahora tienen un altavoz que flipas. Bueno, yo creo que al final es es lo que se debería normalizar, ¿no? Y no todas estas faltas de libertades que es lo que digo, que decimos muy NS, pero es que está todo el capitalismo detrás al final. Muy claro. Creo que la única cosa que podríamos tener en común es el no querer un rey, pero es que casi que ni eso, ¿sabes? O sea, eso es lo único, vaya. Y al final, también a nivel internacional y en redes, claro, hablamos mucho de estado de alarma, de la Gaceta de la Iberosfera y tal, pero es que también hay unas cuentas que el propio Elon Musk retuitea, que es Radio Genoa, Visegrad 24, ¿no? ¡Hostias! Son cuentas o sea, a lo mejor te piden un vídeo de 2006 y te dicen que una persona de origen turca ha acuchillado a no sé quién en el mercado de Berlín.
y después sale la noticia de que la persona era literalmente alemana, y ahí ya no decimos nada, ¿no? Ya no nos interesa, ¿no? Y al final, además, es que es un odio que monetiza, es que es como que viven de eso, ¿no? Y bueno, eso es un poco triste porque, bueno, nosotros, pues es que es lo que decía antes, yo creo que va muy por este camino. Los más jóvenes que están naciendo literalmente con las pantallas ya existentes, no nosotros que a lo mejor, bueno, claro, yo tengo 28, yo cuando ya tenía un poco de esto, pues tenía la Game Boy, estaba el Windows 98, el Windows XP, pero era todo muy embrionario, las redes sociales no habían nacido. Y bueno, pues creo que al final también crecer en un ámbito donde las pantallas son, vamos, lo primero que ves, pues bueno, de alguna manera son demasiados inputs, son muchos estímulos y creo que una educación digital debe de existir y bueno, no quiero decir que vamos tarde, porque creo que lo vamos, pero no creo que dar nunca una batalla por perdida, ¿no? Porque si no se lucha, pues es evidente que el fracaso ya está encima de la mesa, ¿no? Entonces, no sé, de momento a nivel electoral, ¿cómo está la cosa? Pues ya lo vemos, las últimas elecciones ganó un PP muy reforzado y un Vox muy subidito. También es verdad que hay que recordar que, por ejemplo, en Cataluña hay un caso muy particular y es que desde Cataluña, ¿no? En el gobierno central de España, el gobierno del PSOE, en el Ayuntamiento de Barcelona, que es la capital de Cataluña, pues está el PSC y en Cataluña, en la Generalitat de Cataluña, gobierna el PSC también, ¿no? O sea, estamos como un poco... todo esto ha sido por el castigo de las fuerzas independentistas que de alguna manera han dicho, claro, si os ponéis a pactar con PP o tumbáis no sé qué o no sé cuántos, pues os vais a la mierda. Y de alguna manera creo que hay mucha gente que no ha acabado, o sea, hablo del síntoma de Cataluña para que me entendáis también a nivel general. No, es verdad que al final Vox está muy presente, pero yo es que no creo que haya unos NS que de repente haya más, sino que simplemente está tan mal el nivel político actual en España que la abstención gana. Y si la abstención gana, pues si los otros votan más, pues obtienen más escaños y más porcentaje, ¿no? Y claro, al final, pues Twitter es lo que decíais vosotros, en unos meses o unos años será eso un estercolero, literalmente. Sí, efectivamente. Pero bueno, una vez ya saliendo un poquito de la esfera digital y de la esfera nacional, porque aquí en España realmente como que estamos menos acostumbrados a los atentados de estas características, ¿no? Es decir, hemos tenido conatos, como por ejemplo lo que comentaba Adrián, ¿no? Del francotirador que quería ir a por Pedro Sánchez, el ataque a la sede de Podemos, pero lo de que un NS coja 2 metralletas y se vaya a X sitio, pues es como más raro, ¿vale? Aquí. Ojo que sí que han habido intentos. Por ejemplo, yo recuerdo que cubrimos una noticia hace unos años de 2 de estos tipos que lo que hacían, que estaban consiguiendo armas para una guerra racial, ¿no? Según ellos. Y que fueron interceptados por la policía. Y claro, la cuestión es que esto no es tan raro fuera de España y sobre todo en Europa hay una fuerte corriente de carácter fascista en este caso, ¿no? Por ejemplo, hace unos años nos recordamos del neonazi que se detuvo en Utrecht, ¿vale? Que un hombre de unos 30 años que iba armado con puño americano, 2 cartuchos de 9 milímetros, una ballesta, estrellas ninja, de todo, que lo pillaron porque rebasó el límite de velocidad. Y él iba con esas armas por si las moscas y parece que tenía algunos planes con ellas. Luego en Essen, cómo se evitó un ataque terrorista a una escuela, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hay grupos que dan bastante miedo, como los cercanos a lo que se conoce como la resistencia nórdica, que son grupos bastante grandes de carácter NS de los países nórdicos, ¿no? Y que se encuentra además en toda la zona, es decir, no es solamente en Dinamarca o solamente, sino que está en todos los países del alrededor.
y que este grupo tiene una voluntad, y esto es muy importante relacionarlo con el colapso civilizatorio, hacer caer la democracia, ¿vale? O bueno, nuestra democracia occidental liberal, y sustituirla por un sistema autoritario. Entonces, esto me parece muy interesante relacionarlo porque en este momento, ¿no? Como dijo Gramsci, en este momento donde el viejo mundo muere y llega el nuevo, salen los monstruos, pues aquí pueden salir los monstruos, ¿no? A lo grande. Yo creo que estamos en ese momento, en el aspecto en que parece que ahora mismo buena parte de la sociedad no tiene claro un futuro mejor, ¿no? De hecho, la percepción del futuro es pesimista, la percepción de lo que puede ser es cada día peor. Entonces, estos grupos pues te ofrecen un cambio, ¿no? Que dices, bueno, pues si lo que tenemos se nos llena la palabra con democracia, y en cambio una mayoría de la población sea de manera real o imaginada, es decir, sea una privación que existe porque no tienes derechos, o sea una privación relativa, es decir, tú crees que deberías tener más de lo que tienes, pues dices, quiero cambiar de sistema, ¿no? Y estos grupos, al fin y al cabo, ofrecen un cambio que cada vez seduce más gente, ¿no? Porque lo vemos en todas las encuestas, como cada vez más gente confía menos en la democracia y confía más en que movimientos autoritarios podrían ser un cambio mejor, lo cual la historia siempre nos muestra que es un puto error. La verdad es que, porque además en todo, ¿no? Suelen ser cosas más corruptas, suelen ser malos gobiernos, por no decir todas las vidas y derechos que quitan, ¿no? Por el camino. Pero bueno, lo relevante de estos grupos es que su objetivo ha sido siempre conseguir armas para llegar a un choque con los gobiernos o con la Unión Europea directamente y tumbar Europa y hacerse con el poder por la vía insurreccional, ¿no? Por la vía de las armas. Algo que nos puede parecer muy lejano, ¿no? Y muy difícil, pero estos grupos se están preparando para ese escenario. Y además, como hemos analizado en el descubierto, no son 4 locos aislados, sino que hemos comprobado cómo la mayoría de células NS hablan entre ellas, ¿vale? Por todo el mundo, y además intercambian tácticas y entrenamiento. Es decir, un foco, por ejemplo, de entrenamiento ha sido hasta hace nada, quizás ahora ya no tanto, Ucrania, ¿no? Porque ha sido un foco tanto de entrenamiento como de armas, ¿no? De hecho, parte del armamento que salió de España a Ucrania, vimos cómo acabó en manos del batallón Azov, y de hecho parte de este armamento que se destinó a Ucrania, algunos pues se sospecha que acabaría en el mercado negro de manos de estos grupos, ¿no? Y esa es una realidad que a mí me aterra en el aspecto en que conforme la extrema derecha parlamentaria coge cada vez más poder y más importancia de gobierno, estos grupos pueden sentirse cada vez más impunes y más envalentonados, además, con la simpatía, por decirlo así, de parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque recordemos que en casi todos los países entre el 40 y el 50%, a veces hasta el 60% de estas fuerzas votan a formaciones de extrema derecha, pueden sentirse envalentonados para utilizar esta vía armada, ¿no? Y conforme se debilitan los mecanismos de la democracia liberal para limitarlos, que a cierto punto, pues oye, los ha limitado muchos años. También es verdad que podemos hablar de que los ha alimentado, sí, pero también han limitado la vía de la violencia. Pueden hacerse más fuertes. Máxime si el capital considera, ¿no?, que ha llegado un momento donde no puede controlar bien las cosas y a esta gente hay que soltarla, ¿no? Como por ejemplo el caso de Grecia, donde sabemos que el Partido Conservador, es decir, el PP de allí, cada vez que las cosas se descontrolaban mucho, pues soltaba a los NS, les daba carta blanca para que actuasen en manifestaciones y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, es un escenario que tenemos que tener en cuenta y que la verdad es que yo creo que en Europa estamos muy tranquilitos confiando demasiado en nuestro sistema, ¿no? Confiando en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y me temo que en un escenario de este tipo eso no va a servir de mucho. Yo quiero recordar lo que le pasó a buena parte de la población alemana, en especial en Italia, recuerdo yo haberlo leído, que los socialdemócratas y socialistas italianos confiaban en que, bueno, tampoco importaba mucho lo que pasase con Mussolini o con gobiernos autoritarios, porque la policía iba a protegerles, ¿vale? Lo que pasó es que la policía ayudó activamente a las milicias a capturar y eliminar elementos, ¿vale? Izquierdistas.
Entonces, yo nos veo muy tranquilos en ese aspecto. No sé qué piensa un poco el chat sobre esto Sí. o sobre el escenario. Y sobre todo, ¿qué veis un poco vosotros dos de este tema? Más tú, David, ¿no? Que has cubierto escenarios de guerra y escenarios de violencia abiertamente. A ver, yo, claro, es que cuando he estado, por ejemplo, en Ucrania, sí que he visto, evidentemente, militares de todo tipo, pero sí que, bueno, siempre te das cuenta que a lo mejor a la hora de identificar a alguien, yo me he dado cuenta de que cómo responden hacia una persona blanca a cómo responden hacia una persona negra o árabe. Porque yo he estado en Cisjordania, en Israel o en Siria, por ejemplo, en los otros del Golán. Recientemente, ahora cuando hubo lo de la caída de Bashar al-Assad, estuve por dentro de Siria, en los otros del Golán ocupados por Israel, y literalmente un militar israelí le preguntó a mi compañero árabe que cuál era su opinión respecto el trabajo que realizaba el ejército de Israel, ¿no? Y se la hizo a él porque él es árabe. A mí no me hizo esa pregunta. En Ucrania, por ejemplo, hubo todo el tema, bueno, no solamente del batallón de Azov. Bueno, yo estuve entrevistando a personas que habían vuelto al frente, que estaban hospitalizadas, no solamente civiles, sino también soldados. Y ostras, yo tengo alguna entrevista donde los propios soldados estaban hablando y no sabía si era por el shock o por algún trauma o alguna cosa. De repente, en medio de la entrevista, me hacían el saludo romano y me hacían Azov, Azov, Azov. Y yo claro, yo solo lo publicaba porque se hacía descontextualizar. O sea, ese tío no estaba bien de la cabeza, estaba hospitalizado. Pero que al final te das cuenta de que lo que has dicho tú, de que el 60% de las Fuerzas Armadas hay gente votante de extrema derecha, no es un relato de la izquierda, es una realidad. Y solo hace falta ver también cómo funciona la represión en manifestaciones de izquierdas y cómo funciona la represión policial en manifestaciones de derecha o de ultraderecha. Es totalmente diferente la respuesta que existe. En Cataluña se han manifestado un montón de veces, han quemado que si banderas esteladas y 1000 historias y no ha pasado absolutamente nada. En Cataluña se han manifestado indepes o se han manifestado gente a favor de Palestina y han caído porrazos, han usado proyectiles, balas de goma o foam ilegal y han sacado ojos a personas y aquí no ha pasado nada. O después en desahucios que sacan a la gente de una manera que hay gente que acaba ingresada en el hospital con collarín por los forcejeos. Y después a lo mejor la misma persona que te está ayudando al cuerpo policial como empresa ejecutora, no, que digo, al final o ves en un desahucio que están quitando por la fuerza a la peña de muy malas maneras, provocando lesiones, y la empresa ejecutora del desahucio que está en colaboración con la policía es NS o el sindicato policial es el SUB, que se alió para dar formaciones a policías a mano de Daniel Esteve. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, es que es una barbaridad, es una simulación. Entonces, ¿hay que alarmarse? Bueno, hay que ir con cuidado. Es evidente que tiene menos vergüenza, que salen más a las calles, que no es solamente aquí a nivel catalán, español, es que es en toda Europa que está pasando. Hay una deriva, sí. No sé, yo cada vez me asusto más cuando veo que hay muchos memes y muchos reels en redes sociales. Es que ya no solamente es Twitter, es Instagram, que ponen o hagan un vídeo de fondo a hacer risas, es pop, no sé qué, no sé cuántos, y en medio de esto hay un frame de 3 segundos que es de Hitler o de las fuerzas nazis en su momento, y dices, hostia, eso es el humor que hace gracia ahora. Está divertido recordar a la matanza de más de 6 millones de judíos. O sea, claro, en todo este espectro, pues da miedo porque, claro, no hay una gestión, hay una censura, pero a la vez no existe esa censura. Es como que se ha encontrado un poco el mecanismo para ir colando estas ideas, ¿no? En todo esto.
Claro, yo creo que ahí habéis dicho dos cositas muy interesantes. Una ha sido el blanqueamiento que hemos tenido y La tenemos. banalización, La banalización brutal. Que luego también ha sido un poco por no haber sabido verlo ni entenderlo. Y luego, por otra parte, hemos mencionado antes las estructuras que existen, ¿no? Han mencionado, por ejemplo, el batallón Azov. Se convirtió, bueno, hay bastantes reportajes sobre ello, desde el Maidán en adelante aproximadamente, que fue cuando, a partir de 2014, cuando el gobierno de Ucrania integró a milicias neofascistas y neonazis en el ejército. Claro, de repente un montón de grupúsculos que no hacían, bueno, que no tenían mucha repercusión, tenían acceso a recursos, a armas y estaban amparados por el Estado. Entonces, claro, se convirtió en un centro donde, vamos, iba todo el mundo. O sea, tenían contactos con grupúsculos neofascistas de toda Europa y servían de punto de encuentro, de venta de armas al mercado negro y un largo etcétera. Y de hecho, el batallón Azov, para publicitarse y limpiar su imagen, se basó en el marketing del ISIS. El ISIS fue uno de los primeros grupos armados violentos, radicales, etcétera, que realizó una campaña de marketing brutal a través de redes sociales, con unos vídeos que te cagas, con los que llamaban mucho la atención. Claro, tenían un montón de recursos. Pues esa estrategia ha sido copiada por la extrema derecha occidental. Luego también otro punto muy interesante fue Casa Pound en Italia, que, vamos, fue quien inventó, bueno, no sé si quien inventó, pero vamos, quien popularizó un poco esto de la caridad, ¿no? De dar vivienda, dar enseres, dar alimentos y caridad a personas nativas. De hecho, Hogar Social Madrid, España 2000 se han basado en Casa Pound. Y luego otro punto de referencia ha sido el movimiento nórdico. El movimiento de resistencia nórdico, que por cierto uno de sus líderes, creo que de Suecia, se lo dejó y empezó a colaborar con la policía para desarmarlos. Esa gente se entrena para utilizar la violencia y ha servido de punto de encuentro también de movimientos supremacistas blancos nórdicos. O sea, es una burrada. Y sin embargo, el problema también es que se ha blanqueado por parte de los medios y por parte de gobiernos, etcétera, porque viene muy bien un discurso nacionalista, que señala al extranjero, viene muy bien. Es decir, cuando se vuelve popular la reacción, es muy goloso utilizarla a tu favor. Eso lo hace hasta el PSOE, cuando dice, no, votadme a mí porque vienen los fascistas. Ya, tío, pero tienes que hacer algo más. Y luego es que, también como autocrítica, porque también desde el antifascismo no hemos sabido acercarnos ni a las generaciones jóvenes ni a los problemas de la clase trabajadora, que dejando un hueco que están aprovechando. A mí me hace muchísima gracia. Ha salido una serie que, por cierto, me molaría analizarla en algún vídeo de Descubierto, que se llama Adolescencia. Adolescencia es una serie que, por cierto, os recomiendo que veáis, de 4 episodios. Está pendiente. Está pendiente. Pues mira, es brutal, te la ves en una tarde. Es como ver la versión extendida de Señor de los Anillos. Que sí se ve enseguida. Que básicamente hace un acercamiento al bullying y a las agresiones machistas desde el mundo adolescente, desde los institutos. Entonces, claro, que en 2025, claro, mucha gente ha visto esa serie y de repente han proliferado un montón de análisis, de artículos sobre la cultura incel, sobre la manosfera. Y es como, ¿ahora? O sea, ahora estamos planteándonos que quizá toda esa caterva de señoros divorciados con carencias afectivas y jóvenes que no la ponen ni a tiros, que no han hablado en su puñetera vida con las mujeres y que no tienen donde caerse muertos, están accediendo a puestos de poder. Ahora que están ganando la partida en muchos sitios, ahora nos preocupa que estén influenciando a los adolescentes. Sí. Ahora nos preocupa. Ahora ¿a quién vamos a convencer? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es que ya se han metido en todas partes. Ahora ahora es súper complejo. O sea, ahora ya lo que tenemos que hacer es empezar a sentarnos, a confrontarlos y a prevenir para el futuro. Es muy complicado. O sea, hay un momento en la serie, sin hacerte spoiler, donde uno de los policías está investigando lo que ha pasado, ¿no? Porque bueno, la sinopsis de la serie es básicamente que
un niño de 13 años es detenido por por matar a una chica, ¿vale? No se sabe si lo ha hecho o no, pero está detenido por esto. Y así abre la serie. Y hay un policía... Presuntamente, ¿vale? Es una serie, puedo decir lo que me dé la gana, ¿vale? Entonces, el policía está investigando y su hijo, adolescente, le coge por banda y es como, papá, para, porque estás haciendo el ridículo. No te estás enterando de nada. Si yo he visto que la víctima le daba mensajes positivos a esta persona, que se relacionaban mucho, ¿qué tal? Es como, no, ¿qué va? No estás entendiendo nada del lenguaje de los jóvenes ni de lo que pasa aquí. Y es a través un poco del hijo que empieza a entender un poco lo que se mueve. Porque claro, hoy en día llega tu hijo del instituto, se mete en tu cuarto, o sea, se mete en su cuarto con el ordenador, y si le quitas el ordenador, está con el móvil, y todo lo que le llega es que, para empezar, es muy complicado controlarlo. Y luego, aunque lo controles, si lo ve, no te vas a enterar, porque no vas a entender lo que está viendo. O sea, a tu hijo le van a llegar, para empezar, porno. Le va a llegar contenido erótico. Y le va a llegar en cuanto sus deditos agarren el dispositivo. Por lo tanto, cuanto más tarde, mejor. Es decir, a partir de... como tú le des un móvil a un niño de 6 años, a los 6 años se va a iniciar en el porno. Y te puedes poner como quieras. Le va a llegar. Punto. Y tú no vas a hacer nada por evitarlo, o muy poco. ¿Vale? Sí. Le va a llegar contenido muy machista. Bromas con humor muy negro. Y si no le llega, basta con que busque. Por ejemplo, con solo buscar, que eso también sale en la serie, con solo buscar contenido relacionado con el ejercicio físico, con temas de pareja, da igual, le va a llegar un subnormal a decirle que lo que tiene que hacer para ligar es dominar a las mujeres porque él es un macho alfa y si hace lo que le dice va a conseguir todos sus sueños y compra mi curso. Y contra eso no tienes absolutamente nada que hacer, o tienes muy poco si no tienes herramientas para ello. Y a esas edades son súper influenciables. Entonces, si tú creces con eso y encima con una frustración de no entender el mundo que te rodea, de no saber relacionarte, de vivir en un mundo súper clasista, vas a utilizar esas herramientas para descargar todo ese tipo de frustraciones, para culpar a las mujeres de no ligar, para culpar a los inmigrantes de que tu padre no tenga trabajo. Y últimamente, o vas a caer en algún tipo de estafa, o vas a apoyar partidos autoritarios, o vas a acabar siendo un radical, un violento, etcétera. Y hemos dejado que eso pase. Y se acabó. Y se acabó. Y nos sorprende cuando damos una charla sobre igualdad y los tíos y los chavales se ríen en tu puta cara. Y dices, pero es que se nos ha olvidado cómo tratar con la gente joven. Muchísima gente. Otra gente sí. Yo, por ejemplo, considero que más o menos me manejo. Pero porque es mi trabajo. Si no, tampoco tendría ni idea de cómo abordar esos temas. Y ni siquiera hemos sido capaces de convencer a gente de nuestro alrededor que no sea gente ya de izquierdas. Entonces, tenemos que entender un poco cómo funcionan estos discursos, cómo funcionan estos grupos. Al Descubierto nació para ello, no nació para otra cosa. Para intentar arrojar un poquito de luz, porque es que lo que vemos siempre es que la gente no tiene ni idea. No tiene ni idea. Tú, por ejemplo, tú eres fotoperiodista y tu trabajo consiste en analizarlo. Pero igual si fueras, yo qué sé, panadero, igual un día de repente ves que Vox tiene 52 escaños y dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es la sucedura? O sea, y mucha gente está como, y es como, ¿pero cómo que es que no te has metido en internet y no estás viendo la basura que hay ahí. Y por cierto, me gustaría aprovechar y os dejo la palabra para que opinéis sobre esto. Varios libros y material, aparte de escuchar nuestras mierdas, que os pueden ayudar. Por ejemplo, yo creo que para entender cómo se organizan hoy en día los grupúsculos nazis y fascistas, a mí me ha ayudado mucho leerme los diarios de Turner, ¿vale? Que es la Biblia del supremacismo blanco. De verdad. Diarios de Turner. Vale. Los diarios de Turner. En cuanto lo leas, vas a decir, claro. ¿Vale? Sobre todo en cómo la extrema derecha utiliza la violencia. ¿Vale? Hablamos ya de gente muy radicalizada. De por qué todos los atentados de extrema derecha se parecen tanto.
etcétera, 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 ¿vale? Los diarios de Turner es la puñetera Biblia, ¿de acuerdo? Incluso más que el Mein Kampf, diría yo. Más que el Mein Kampf. El Mein Kampf es para entender la teoría política. Los diarios de Turner, igual, hay más libros, pero eso yo creo que es el adecuado, es para intentar entender la acción política de la extrema derecha moderna. Y luego, para entender el fenómeno incel, aunque viene muy bien ver series y demás, yo recomiendo Los hombres que odian a las mujeres, de Laura Bates. Me parece un libro maravilloso. También recomiendo Teorías de la conspiración y discursos de odio en línea en la sociedad de las plataformas, que bueno, es un estudio más centrado en la pandemia y tal, pero que es muy interesante. Y Este ya es extranjero, es la democracia reaccionaria, la hegemonización del racismo y la ultraderecha populista. Y a partir de aquí, hay más, sobre Manosfera se ha escrito mucho. A partir de aquí podemos empezar a entender, sobre todo, yo veo mucho fallo, en la gente millennial no tanto, pero sí en la generación X más, cómo funcionan las subculturas de Internet. Y cómo se comunican los jóvenes, y cómo se comunican este tipo de grupúsculos, qué códigos utilizan, y un largo etcétera. Y sobre todo, no tener miedo de consumir este contenido. No tener miedo. No te vas a morir por ver un vídeo de Infoblogger entero. No te vas a morir por escuchar un episodio de la Red Pill. No te vas a morir por ver un directo de un tío blancotero. No pasa nada. Te pondrás muy nervioso, te estresarás, pero en cuanto superes la primera barrera, aprenderás muchas cosas. Lo que no puede ser, como nos pasa a Juanfran y a mí, que vayamos a dar una charla, pongamos fragmentos de vídeos de esta gente y nadie sepa quiénes son. Eso no puede ser. No puede ser. No sé cómo lo veis. La verdad es que lo has dicho muy bien. La verdad es que unos apuntes de libros interesantes. Yo tengo pendientes un par de los que has dicho, en especial de los diarios. Ese es gratuito, ese lo puedes conseguir gratuito, por internet. Es muy sencillo. Sí. Tengo que leérmelo de una vez, porque está siempre ahí en el epicentro de todo. Pero es cierto, ¿no? Es decir, lo más importante de lo que has dicho es que es difícil, ¿no?, actuar contra nuestro enemigo, nuestro rival político, ¿no?, mejor dicho, si no lo conoces. Es decir, ¿cómo vas a contraargumentar o contrarrestar cierto discurso si te niegas a verlo? Mientras que ellos se ven todo lo que haces tú, responden a ello y crean una teoría para responder al tema, y encima se jactan, ¿no?, de ser provocadores, ¿no?, de ir a provocarte, que es a lo que van, y a que reacciones. En cambio tú, pues no optas por esa vía. Desde luego, parece que la vía de no provocar, ser admisible para la democracia liberal, etc., etc., todos estos códigos que podían haber sido una aspiración de la vieja izquierda parlamentaria, desde luego parece que no funciona demasiado bien a día de hoy. Exactamente. No sé cómo tú lo ves, David, todo este tema. Bueno, resumiendo un poco, pues es que estamos todo el rato en la misma tónica, ¿no? Que bueno, no es que vayamos tarde, o sea, sí que vamos tarde, perdón, pero nos encontramos en una situación complicada y, bueno, no me gusta ser alarmista ni ¿cómo se llama? Bueno, sí, pues eso, alarmista, y básicamente pues deberíamos... Yo si tengo un hijo no le he pensado en un móvil hasta los 16, eso por ejemplo, para empezar, porque, bueno, a no ser que cambie muy radicalmente, es lo que has dicho tú, los inputs de los vendecursos, de que hay que ser un cripto bro para obtener la libertad financiera, todo es capitalismo, lujuria, NS, libertad ¿para qué? Para que tu mujer cuando llegues a las 6 de casa te haga la comida. Libertad para... O sea, claro, parece que estemos retrocediendo en años atrás a los derechos de las mujeres y hombres, y lo que dices tú ahora de voy a charlas y los niños se ríen cuando pronuncia la palabra feminismo, es una vergüenza como... o sea, bueno, yo es que lo repito, yo soy independentista, es verdad que no he votado a partidos de ámbito general español, pero a mí lo que ha hecho Irene Montero me parece de admirar. O sea, para mí es una política de alto nivel,
y que no creo que sea difícil en España con lo que había anteriormente. Y joder, ver cómo todos los medios y los jueces han aprovechado lo mínimo para decir, oh, es que gracias a Irene Montero se están excarcelando a violadores. Es como, en serio, tío, en serio. Y todo este youtuber que acaban siendo referentes porque tienen un idioma o un lenguaje más transgresor, más cercano a la infancia, ¿no? Están, claro, si el youtuber facha de manual primero hace una partida de 10 minutos de Fortnite y después te habla de que, bueno, la mujer, mira, estuve otro día con esta tía y no sé qué, y me la he zumbado, y dices, hostia, pues hay un vocabulario que vas normalizando y no es funcional, no es funcional y no nos trae nada bueno. Recomiendo una serie que he estado viendo en Prime. Es más puro ocio y entretenimiento que no tanto de alguna manera actualidad ni antifascismo, pero se llama, no sé si os suena, Un hombre en el castillo. El hombre en el castillo, Sí, perdón. claro, Un hombre en el castillo. Uf, a mí se me hizo pesada, ¿eh? Sí, un poquito, pero bueno, es que me la terminé hace 2-3 días. Y hostia, o sea, la rabia y el ardor que te puede entrar al ver, ¿no? Que es, bueno, la sinopsis no es ningún spoiler. Básicamente, pues te hablan de qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial los NS hubieran ganado la guerra, ¿no? Sí. Y bueno, están los NS de Alemania, después están los japoneses, ¿no? Y hostia, es un poco ese hervor que dices tú de no perdáis los papeles, miraros un capítulo de Un tío blanco hetero, miraros un vídeo de no sé quién, no para darle alas, sino para entender su comunicación y entender qué es lo que hacen tantos jóvenes, ¿no? Que les da ese algoritmo tan caprichoso y tan goloso para los jóvenes, que es bestial, es que es uno de cada 2 reels, te tienes que bloquearlo y decir, no me interesa, ¿sabes? Es que da mucho cringe. Totalmente. Por eso la verdad es que hay que actuar en redes, ¿no? También actuar Sí. más coordinados, que eso yo creo que es uno de los grandes fallos de la izquierda actual, ¿no? O de los movimientos a favor de los derechos humanos, que va cada uno por su lado como un pollo sin cabeza. Muy a mi pesar, perdón, fue mi decisión para no dejar Twitter. O sea, todo el mundo lo está dejando, que yo lo entiendo, es más, acepto que es una postura digna, pero claro, si muchos medios siguen usando Twitter, medios de comunicación grandes, internacionales, agencias, grupos políticos, tal, y solo queda pues su ideario, pues ya me dirás tú qué gracia hace, ¿no? Entonces, no sé, ese fue uno de mis motivos, por supuesto, por decir, mira, yo que estoy grabando cosas que pasan y puedo evitar la tergiversación, porque si estoy, o sea, no estoy haciendo una crónica de lo que ha pasado en un sitio, contexto, no, estoy haciendo imágenes de, por ejemplo, lo que sucede en una manifestación o en una rueda de prensa o en unos disturbios de no sé qué. Pues yo recomiendo a la gente que siga a periodistas, que siga, bueno, que se vuelva un poco a la fuente original, a la fuente oficial de lo que pasan las cosas, porque es que, hostia, hay cada propagador suelto que es que echas bilis, ¿no? Al final y... Sí, completamente. Pues bueno, estamos ya acabando esta primera sección, 10 menos 10 de la noche. Es verdad que hemos acabado un poco tarde, ¿no? La primera. Hemos empezado un poco tarde, disculpad. Pero vamos a ir acabando esta sección, ¿no? Nos quedan ya un poco las conclusiones. Hemos hablado un poquito de todo, nos hemos ido un poco por las paredes, ¿no? La verdad. Pero es verdad que el tema que tratábamos, pues bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Y además muchas formas de verlo. Es decir, una forma de verlo más mediática, su relación con la extrema derecha parlamentaria más clásica, la vertiente física violenta, la vertiente incluso armada, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema del que podemos hablar desde muchas formas. Lo que nos queda claro, ¿no? De lo que desde luego lo que podemos concluir un poco, ¿no? Es que estos discursos de extrema derecha se han normalizado, se han extendido, que tenemos un trabajo pendiente para contrarrestarlos y que desde luego es un tipo de violencia
que puede ser cada vez más común, está siendo más común. De hecho, aquí siempre recordamos que el terrorismo supremacista ya es la primera causa de atentados en buenas partes de los países del mundo. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos era el terrorismo árabe, y ahora mismo ya es en muchas partes el supremacista. Entonces, pues esa es un poco, ¿no? La conclusión y el peligro que tenemos para el futuro de cómo esto puede normalizarse y cada vez estar más en nuestra realidad y poder vernos vueltos en una espiral de violencia. No sé qué pensáis un poco vosotros para concluir estos temas, Adrián. Pues que no tenemos que perder de vista, yo creo que una de mis mayores conclusiones es que no tenemos que perder de vista a ninguno de los actores dentro de este teatro de la reacción. Es decir, no podemos descuidar a ninguno de los agentes, ni siquiera deberíamos descuidar la parte estructural de todo esto. Aquí intentamos siempre hablar de, bueno, de lo más relevante, porque aprovechamos el interés que genera una noticia para redirigirlo hacia lo que queremos hacer divulgación, porque al final pues tienes que moverte un poco con la actualidad, pero es verdad que no tenemos que dejar de informar acerca del peligro de este tipo de grupos, de partidos, etcétera. Es decir, hay que tenerlos más que controlados, un poco vigilados. Qué es lo que están haciendo, qué es lo que están moviendo, cómo se están coordinando, quién los está blanqueando. Y investigarlo, señalarlo, señalar sus dinámicas. Y sobre todo, construir una alternativa a sus narrativas. ¿Vale? Y yo creo que tampoco hay que tener miedo a probar cosas nuevas. A intentar entender, comprender el fenómeno desde una postura ya no solamente estructural, sino desde una postura también cercana. A mí, por ejemplo, me fascina la extrema derecha a nivel psicológico. Tiene sentido. Soy activista, me gusta la política y además soy psicólogo. Cada vez me fascinan más los procesos de radicalización, los procesos mediante el cual una persona pasa a defender posturas contrarias a los derechos humanos, peligrosas. Es decir, yo me niego a tachar a la gente de mala persona y punto. Yo quiero entender cómo puede ser que la gente de repente apoye a ciegas a alguien que yo lo veo hablar 2 minutos y ya me iría corriendo. O sea, eso es algo que, claro, es que me parece increíble hasta qué punto podemos llegar a distanciarnos de otro ser humano en cuanto a las percepciones políticas y psicológicas o las implicaciones que tienen según qué discursos. Es decir, para mí a lo mejor es muy importante debatir sobre un tema o tratar una cuestión en particular, pero es que al más común de los mortales igual le interesa otro tema muy distinto que es lo que le está preocupando. Entonces, llegar a ese punto yo creo que es interesante, porque si no, al final, yo lo he comentado muchas veces y en el chat también lo han dicho hace un rato, que la extrema derecha, al igual que el capitalismo, están condenados a desaparecer. Es decir, la reacción es como un síntoma de una enfermedad y más tarde o más temprano, quiero decir, es que eso no tiene ningún tipo de recorrido. Un discurso que no se basa ni en hechos, ni en la ciencia. Es decir, cuando te basas en un montón de humo, es decir, en un castillo de naipes, tiene muy poquito recorrido. El problema es que por el camino perdemos mucho. Esa es la cuestión. Yo, y se lo digo a muchísima gente, pero yo no tengo ningún problema en hablar con un nazi, con un fascista y que me diga 4 mierdas. Yo siempre lo digo, ¿sabes? Dentro de 100 años la historia se va a preguntar por tu existencia, no por la mía. Es decir, ¿tú te acuerdas cuando estabas en el instituto y dijiste, hostia, ¿esto cómo ha podido ser? ¿Vale? Pues tú eres ese ahora. O sea, es decir, es que no... por mucho que se me ridiculice, que se me contraargumente en contra, que tenga muchos haters, que se nos señale... Quiero decir, ellos son los villanos en esta historia, que es la evolución de la sociedad, nuestra historia como especie, como civilización, etcétera. Son ellos los que van a ser señalados como los que pusieron obstáculos al progreso. Lo que pasa que ahora como se ven crecidos y además las redes sociales unen mucho a gente que piensa de manera común, pues ahora vemos el problema y se creen con fuerza para conseguir la hegemonía. Pero bueno, que la hemos visto peor. Quiero decir, hemos tenido una Segunda Guerra Mundial, hemos tenido un fascismo increíblemente fuerte y termina cayendo. Porque es que además, este rollo de que su discurso se basa en el orden natural de las cosas, es una puñetera mentira. Es una puñetera mentira.
y al final la realidad les golpeará en la cara. Lo que pasa que el problema que tiene eso es que igual lo que nos golpea al resto es otra cosa, ¿sabes? Igual nos llevamos un balazo o una guerra o cualquier mierda. Y por eso también es muy importante que los partidos, los grupos y demás, yo que, claro, reflexiono mucho sobre esta serie de cuestiones. Yo llega un momento que me aliaría con quien fuera, muy entre comillas, con tal de parar esto. Quiero decir, es que yo creo que hasta gente de centro derecha, gente moderada y demás, este tipo de cosas le tienen que asustar. O sea, es que el problema es que yo creo que hay una mayoría silenciosa, una mayoría de la gente que rechaza estas mierdas, pero o lo ignora o no sabe cómo hacerle no se frente. moja, lo ignora, no dice nada. Y bueno, yo es que en política no me meto. claro, Bueno, pues... Claro, yo en política no me meto. Bueno, pues que mi hijo vea la tele, o sea, vea el ordenador, no pasa nada. Son cosas de críos, es como, a ver, sí, ¿no? Es decir, si queremos preservar algo del mundo que hemos construido, hay que pensar un poquito. Y sobre todo, no caer en la tentación de morder la manzana y intentar aprovechar estos discursos, o estos movimientos, o estos grupos en nuestro beneficio, porque es que al final te van a morder la mano, porque se crecen y se crecen y se crecen, y no tienes más que ver, por ejemplo, la evolución de ciertos partidos de derecha que se han ido radicalizando, de ciertos medios de comunicación que cada vez más aceptan abiertamente que el discurso de la extrema derecha es una opinión más, a cómo se banaliza el mal una y otra vez, en cómo las grandes empresas también están comprando, es decir, cómo todo está comprando que la nueva realidad incluye este tipo de discurso. Y es como, gente, que ya hemos pasado por ahí, no acabó bien. O sea, no acabó nada bien. No acabó nada bien. Y tiene pinta de que tampoco va a acabar bien. Entonces, yo creo que al final eso lo volveremos a echar a un lado, pero el problema es que por el camino pues nos haremos mucho daño. Y en un momento en el que vivimos grandes problemas como el cambio climático, la desigualdad, la discriminación, pues eso es hacia lo que hay que apuntar. Y como es un problema que vamos a padecer todos, llegar a un acuerdo con fuerzas políticas antagónicas para lograr un consenso y hacer frente a estos problemas y construir quizá un sistema más equilibrado, más justo. O sea, yo entiendo que alguien de derechas no va a ponerse de acuerdo conmigo para construir una sociedad anarquista, pero coño, igual si está de acuerdo conmigo con establecer unos mínimos en sanidad pública o en educación pública, ¿vale? Que en eso consiste el estado del bienestar. En ese gran pacto entre la socialdemocracia y el orden liberal para frenar el comunismo. Claro, como ya no está, pues ahora se resquebraja y se va a tomar por culo. Pues igual hay que hacer otro pacto, igual... Es que no lo sé. Pero algo hay que hacer. Porque cuando esta gente llega al poder, mira lo que está pasando en Argentina o en Estados Unidos. Es que se lo va a llevar todo por delante. Yo, no sé. En fin. Es una cosa que habría que plantearse. Y esa es un poco mi conclusión, la verdad. Totalmente, David. Sí, no, estoy en total sintonía. Es que creo que me quito las palabras de la boca, como dice Adrián. Yo creo que básicamente, pues sí, me ha quitado el argumentario ya. Pues nada, reformula, añade. Di lo que quieras. No, bueno, a ver, yo cuando voy a hacer coberturas, pues joder, a mí ir a una manifestación o a una de esto que hay desocupa de por medio, estando en Inisterre, o a mí estar en Ferraz un domingo por la tarde, pues no me hace ni primera gracia. Y son gente que la ves y dos de frente los que tengan. Yo cuando estuve en Ferraz, por ejemplo, bueno, atacaron a periodistas, literalmente eran NS y atacaron a periodistas. A un periodista que era así mayor, que iba con la cámara, es que tengo el vídeo por ahí, es que le empezaron a chillar que si tú que eres un vocero del PSOE, vigila que los negros y los menas se van a follar a tus hijas, no sé qué. O sea, todo va con este discurso de la violencia, de la desprotección del gobierno, de no sé qué. Y no sé, yo estoy un poco como...
Es que veo tantas cosas en la calle ya que ya me pilla con un descontento brutal, ¿no? Y bueno, que la gente se ha dado nos encontramos con una narrativa de querer criminalizar a la persona que sale a la calle a pelear por sus derechos, que son los guarros, que no se duchan, que no sé qué, hay como siempre el típico adjetivo hacia estas personas que simplemente luchan para unas cosas que al final esta persona que está en ese o simplemente les ha complejado, que no tiene ni puta idea, estas mejoras por las que estás luchando también las vas a gozar tú. El ergúmeno detrás de una pantalla que estás simplemente comentando basura, ¿no? Y que al final tus ídolos o tus referentes son un Wall Street Wolverine y cuatro tontos más, ¿no? Que al final nos hemos acostumbrado a este consumo de contenido rápido, donde te calan los estereotipos más retratados de la historia, a ver un vídeo de un minuto con cambio de cámara y tal, para que lo compartas y ya está, y al final pues no sé, es que ya es no me quedan bocanadas. Sí. Nada, lo has explicado bien, David. Has explicado a veces lo que sentimos, ¿no? En las redes. Sí. ¿Puedes hacer un hincapié muy rápido de cuáles son tus motivos por los cuales realmente crees que, o sea, para entenderlos todos, porque a mí, por ejemplo, me has pillado un poco en desbarajuste y cuáles son tus opiniones por las cuales el NS está condenado a morir? Está condenado a morir porque todo aquello, a ver, tengo varios motivos y podemos extendernos en otro momento, pero voy a intentar resumir. Sí, no, tú cuenta para empezar y pasamos. Me baso en dos cuestiones fundamentales. Lo primero, la propia lógica de cómo funcionan estos movimientos, ¿vale? Y por otro lado, un estudio minucioso de la historia, ¿vale? Y por otro lado, otro enfoque más psicológico, ¿vale? Empiezo por el psicológico. En cuanto a la cuestión psicológica, un movimiento que se basa únicamente en la emoción no puede perdurar en el tiempo. O sea, es un movimiento que la extrema derecha se caracteriza por coger un impulso muy fuerte, por un contexto muy apropiado, muy determinado, perdón, y una vez se agota ese impulso se muere, ¿vale? Porque no está sustentado en nada. O se hace con el poder e impone una dictadura, o se muere. Y luego, en función de este enfoque entre histórico y sociológico, ¿vale? Yo creo que la extrema derecha cumple una función. O sea, tiene un papel en este sistema. Y su papel es sintomático. Es decirte, oye, el sistema no funciona. O sea, la extrema derecha surge cuando el sistema entra en crisis. La reacción, históricamente, ha venido cuando el sistema se resquebraja. ¿Vale? Entonces, una de dos. O eso se soluciona, o la extrema derecha, o directamente nos vamos todos a la mierda. Es decir, la extrema derecha no es el problema, ¿vale? Es el altavoz del problema. Vale. Entonces, yo creo que viendo una evolución de la historia, hemos visto que, históricamente, nuestras sociedades, nuestra civilización, nuestra raza, como lo quieras llamar, se ha ido sobreponiendo a todos los problemas que ha sufrido. Ergo, en cuanto descubramos cómo solucionar ese problema o veamos la forma de sortearlo, la extrema derecha desaparecerá. O sea, eso es una cuestión brutal. No. Pero es que luego, además, si las otras dos cosas las tuviéramos en contra, queda la propia lógica del movimiento. La extrema derecha no se basa en el racionalismo, ni en la ciencia. Entonces, eso no puede perdurar. O sea, caerá por su propio peso. Porque para poder mantener un discurso basado en la emoción, en el irracionalismo, en el iliberalismo, en el acientifismo, en el antiintelectualismo, a nivel global, o lo controlas todo de manera totalitaria, ¿vale? O te vas a la mierda. O sea, es que llegará un momento que los procesos de radicalización no pueden ser eternos. Entonces, o bien la extrema derecha se alía de alguna manera con otros agentes, o sea, tendría que ir todo demasiado mal para que las fuerzas fascistas se hicieran con el control de todo. Y no va a pasar. Es que, quiero decir, en realidad, si lo piensas, la extrema derecha moderna es increíblemente light. O sea, ¿tú te los imaginas cogiendo un fusil? Venga, hombre, por favor. Pero si son unos mierdas. Todo lo que hacen es hacer vídeos e insultarte. ¿Qué extrema derecha es esa? Yo estoy seguro que abordo a cualquiera de estos y hago un poquito así y se van corriendo. O
sea, es que es una extrema derecha que por Dios. O sea, que si Hitler levantara la cabeza y los viera, diría, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué ahora apoyamos a Israel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una película que se llama Ha vuelto, que lo describe, que es que Hitler se despierta en la edad moderna y no entiende la extrema derecha moderna. De hecho, confunde al Partido Verde Alemán con un partido nazi. En plan de, no, pero estos sí que se preocupan por Alemania. Y es como... No. O sea, es increíble y es como, es normal. Y hay una escena en la que Hitler va al Partido Nacional Demócrata Alemán, que entonces era como el mayor representante de la extrema derecha. Y el líder de la comunidad local de la extrema derecha era un tío súper gordo, no estaban haciendo nada, no sé qué. Y es como, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Cuál es vuestro plan para haceros con el control del mundo? Y el otro, bueno, hemos repartido panfletos. Y dijo, pero estáis tontos. ¿Sabes? Y es como, pero que... Claro, también era una crítica porque la sociedad estaba blanqueando mucho a la extrema derecha y tal. Pero es Claro. como, tenemos un discurso ultraderechista que está funcionando por puro contexto y por pura emocionalidad. En cuanto cambie el contexto y cambie la emocionalidad y cambien esas disposiciones psicológicas, es que se va a caer. Sí, sí, Se va a sí. caer. Y si no, en el momento en el que gobiernen, es que son unos inútiles. Es que ni siquiera son buenos haciéndolo. No, Entonces no, es se está como, viendo, se está viendo. claro, incluso aunque nos quedáramos así, es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que yo no quiero que sea cuestión de tiempo. O sea, yo quiero acelerarlo. Yo quiero que sea rapidito. Venga, va, sí, venga. Hemos hecho la broma, ya está. Hemos votado al bully como delegado de clase. Venga, va, vete y vamos a empezar a hacer bien las cosas. Ya está. Esos son mis Luego, motivos. una cosa más que puede acelerar un poco su decadencia es que este proceso de fanatización y radicalismo que vemos, en verdad, te aleja de la mayoría de la población. Es decir, la extrema derecha juega a politizar y polemizar, ¿no? En plan de, pues yo creo dos grupos antagónicos. Intento partir la sociedad en dos mitades perfectas. Por ejemplo, esto en Estados Unidos ha funcionado muy bien, funciona bien en algunas sociedades que están muy polarizadas, pero tiene un problema. Conforme la extrema derecha nunca tiene límites, ¿vale? Es decir, siempre que aparezca algo ultra, al final acaba apareciendo algo todavía más ultra a su derecha, que además va tirando de todo lo demás. Por ejemplo, no, es bastante fácil ver en las cuentas de Twitter grandes de los ultras decir que Vox son unos tibios, ¿no? Decir Sí. que Vox son unos vendidos, unos guionistas, son el PP verde, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, como todo este conjunto tira y estos partidos se ven obligados o a radicalizarse para tapar la grieta que aparece o no moverse y que aparezcan opciones más extremistas cada vez, generalmente lo que hacen es radicalizarse, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Vox es muy claro, ¿vale? Cómo se ha ido radicalizando y radicalizando más y abiertamente. Claro, es que eso... Y eso tiene una parte buena, que es que si no consigues que todo el mundo se vuelva loco, que no lo vas a conseguir, te va alejando mucho de la población media. Yo lo comparo mucho con lo que le pasó a la izquierda en el ciclo de 2017-2016. Que al final, si no eras así y así, si no decías estas cosas, si no entendías muy bien la teoría de ciertas cosas, pues eras un puchista y un racista, ¿vale? Y ese sublenguaje propio, eso te alejaba de la mayoría de la población. Y al final acababa siendo en lo que le pasó, ¿no? A la izquierda alternativa que le ha pasado en toda Europa. Pues como que al final que estás muy lejos del sentido común. Y a esta gente le va a pasar eso. Cada manifestación que hacen son unos ridículos. Es decir, no han tenido timing. Por ejemplo, Elon Musk, cuando hizo el saludo este fascista, él se pensaba, estoy seguro que él no se pensaba la reacción en contra que iba a tener. Seguro. Es una reacción social brutal, porque aún no está la sociedad para que tú digas abiertamente que eres un fascista. Pero ya no solamente eso, yo cada vez los veo más fanatizados y más locos y veo que en su guerra cultural ya no avanzan más. Es decir, han llegado a un punto muy grande, es cierto, pero ya no les ves avanzar más, están todo el rato como ahí y yo creo que mucha gente empieza a verlos como payasos o se harta de parte del discurso, ¿no? Como por ejemplo del woke. Yo diría que el es un término woke, madre mía. Que tenía mucho más calado hace un año que ahora, ¿vale? Aunque lo digamos lo mismo o más. Y es por eso mismo, porque al final te estás alejando mucho del sentido común
de la mayoría y además diciendo chorradas que están en tu subgrupo y que la mayoría de gente no pilla. Y que eso acelerará su caída. Yo de hecho calculo que llegará un nuevo ciclo político progresista o de izquierdas en 2030 o algo así. O sea, yo creo que a la extrema derecha le quedan 5 añitos, tal y como la entendemos ahora. Rantanplan nos dice, bueno, y que a nivel global no puedes tener un montón de países supremacistas sin que se peleen entre sí. Puedes colaborar mientras son débiles, pero en cuanto llenan los huecos solo les queda pelearse entre ellos porque todos no pueden ser los mejores del mundo mundial. Efectivamente, eso aquí lo hemos dicho, que el America Great Again, ¿vale? El America First no tiene sentido sin todos los países ultranacionalistas. Es decir, porque llegará un momento que sea pues America First, Spain First, Italian First. Que ya está pasando. Les queda o lamerle fuerte las pelotas a Trump, como está haciendo Vox, ¿vale? Que ahora es la voz de Trump en España, ¿vale? Y eso mismo te debilita. De hecho, Vox ha tenido dimisiones llamando lamebotas a Abascal, ¿no? Lamebotas de Trump. Entonces, claro. Pues bueno, chicos y chicas, es un debate interesante, pero tenemos que cerrar ya, porque si no, vamos a estar aquí hasta bastantísimo. 2 horas, nos hemos tirado. Sí, bien buena, la verdad. Pues sí. Bueno, yo me lo he pasado bien, la verdad, me lo he pasado bien y volvería encantado. Esto último, la verdad que me dan aportaciones. Te llena de esperanza y de ilusión. Algún día haremos un vídeo contándolo, porque solamente lo hablamos por aquí, pero podría ser interesante de ¿por qué la extrema derecha está condenada al fracaso? Sí, no, es que lo encuentro muy interesante. Pues mira, me lo anoto. Y se lo mira, de verdad, o sea, se lo miraría mucha gente, porque la gente de alrededor se piensa, bueno, eso que dentro de unos años va a haber un ejército de fascistas por las calles, o sea, de verdad, o sea, que hay como un miedo, pero es un miedo que tampoco, o sea, no se verbaliza, ¿sabes? Entonces, creo que son una serie de vídeos que irán muy bien, la verdad. Yo, es verdad que yo tengo una opinión, y es que ojalá me tenga que buscar otro trabajo, porque es verdad que yo no me veo haciendo reportajes de, yo qué sé, no sé, yo estoy mucho en temas sociales y tal. O sea, ojalá no haya desgracias para que mi trabajo no tenga que existir. O sea, lo rezo, vamos. Pongo, bueno, soy ateo, pero es que imagínate a mi nivel. Pero que digo, hostia, de verdad que a mí irme a bueno, yo soy freelance, recuerdo, o sea, a mí todo lo que hago se me sale de dentro, o sea, no, lo hago porque quiero, ¿no? A mí no me mandan a irme a cubrir una cosa o a irme a un lugar en conflicto. Yo lo hago porque es lo que creo que hay que hacer y creo que es donde puedo llegar a destacar y hacer un buen trabajo audiovisual, ¿no? Entonces, ojalá llegue un día en el que tenga que ponerme a hacer otras cosas. Eso significará que el mundo está mejor. Ojalá, David, ojalá. Pues nada, cerramos aquí, no sin antes darte un tiempo para que nos cuentes lo que quieras de ti, ¿no? Para que sigas un poco desarrollando eso que nos acabas de decir, para que nos cuentes tus próximos proyectos, cuáles son tus redes, si vas a escribir un libro, en qué estás trabajando, lo que quieras, David, este tiempo es tuyo. Nada, mira, bueno, yo recuerdo, yo soy, como he dicho al principio, por si hay alguien nuevo que no ha llegado a tiempo, soy David Menero, resido en Barcelona, soy fotoperiodista y videoperiodista freelance, he realizado múltiples coberturas con la extrema derecha movilizándose en Madrid, en Cataluña, en Barcelona, el auge de Vox en el Parlamento de Cataluña en 2021, temas de migraciones, estuve encima de un buque marítimo durante más de un mes y medio para poder narrar y ver de primera mano cómo realmente es una ruta migratoria y lo que sufren estas personas al llegar aquí, cuáles son sus reales intenciones, ¿no? Que son las de ir a buscar trabajo o tener una vida mejor, no el estereotipo que te vende la extrema derecha, los MS, de que vas a comprar el pan y te han ocupado el piso, o que te quitan tus trabajos cuando la mayoría de gente viene con unas acreditaciones académicas inexistentes. O sea, nunca van a realizar el trabajo que el NS de turno dice que le va a quitar. O sea, van a hacer trabajos del campo, trabajos de atención al cliente, trabajos meramente cualificados, porque huyen de la miseria. O sea,
este argumento de que nos vienen a sustituir demográficamente y quitar el trabajo, esto va a terminar ya, porque es mentira. Y por último, muchos temas de desahucios, todo el tema de la vivienda cada vez es una locura más en auge, el turbocapitalismo que nos asfixia y que hace que nos creamos el dogma, el concepto este de el co-living, el que compartir piso con 3 personas es bonito, es tal, o sea, está bien, no hace falta que todos vivamos solos en una casa, pero por favor, los precios que hay hoy en día y como portales como Idealista, Fotocasa y tal son los primeros que favorecen y creen que los grupúsculos como Desocupa, otros grupos de desocupación NS deberían existir, ¿no? Al final la ley también está hecho para ellos. Y nada, yo os recomiendo, que seguro que la gente aquí está más que politizada, pero os recomiendo a seguir a fuentes fiables, a periodistas independientes también. Y nada, cualquiera que quiera, pues mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, David Medero, _, y ahí pueden seguir lo que hago. Soy bastante constante. Si no, un día no trabajo para unos, trabajo para otros, pero de alguna manera intento hacer lo que me gusta y siempre desde la ética y para dar voz a los pobres desgraciados que hacemos esta sociedad, que no paramos de padecer problemas por la vivienda o por derechos sociales o laborales. Bueno, pues no has podido explicarlo mejor, David. Muchas gracias por haber venido hoy. Ya sabéis, todos a seguir en sus redes, a apoyarle. Y nos vemos pronto en otro programa, ¿vale? Nada, muchas gracias y no nos olvidemos de Palestina, que están padeciendo un genocida ahora mismo. Y eso. Efectivamente, no dejemos hablar de Palestina. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.